Un saludo, muy buenas noches, bienvenidos, bueno, buenas tardes, noches, porque todavía está oscureciendo con el nuevo horario y todavía donde nos encontramos, que es en los estudios de Canal 10 Televisión en la ciudad de La Laguna, la ciudad de los adelantados y además patrimonio de la humanidad, para que no se me enfade ningún lagunero, que los hay muy susceptibles y no quiero mirar para nadie. Nos encontramos aquí esta noche, pues como siempre, hacemos todos los miércoles entre esta hora y las 9:30 para llevar a cabo nuestra tertulia, siempre con personas relevantes del mundo de la política que vienen en representación de diferentes partidos políticos que están en nuestro archipiélago, unos representados, otros no representados, pero en el Parlamento, en los cabildos, pero siempre con la intención de ver los diferentes puntos de vista de la actualidad. Si les parece, esta noche tenemos contertulios nuevos, porque así vamos incrementando y vamos haciendo pues diferencias a lo largo de las tertulias que hacemos semanalmente. Recibimos y agradecemos la presencia de una mujer que ya ha compartido mesa con nosotros y ha compartido debate, Patricia León, que viene desde el sur de la isla de Tenerife y está en el Cabildo, pero que el día que le toca venir a la tertulia, pues se queda aquí y nos va a comer al sur. Ella viene por Coalición Canaria. Patricia, buenas noches. Buenas noches, Isma, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. No, gracias a ti por venir, que sé que el día que le toca tertulia, la pobre no puede ir a almorzar a la casa. Bueno, pero aprovecho para hacer otras cosas, ¿no? Bueno, no hay mal que por ver no venga, ¿no? Hay que tener recursos. Muy bien. También saludamos a Juan Antonio Báez, ya lo conocen ustedes, del Partido Socialista, por el Partido Socialista. Él es de La Laguna, por eso decía yo antes lo de patrimonio de la humanidad y todas esas cosas que se dicen para que luego no se enfade, porque él es muy lagunero, ¿no? De esos que cogen el timple y salen en San Benito a cantar la parranda. Juan Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, y en otras fiestas también. Yo voy a decir una cosa, somos patrimonio de la humanidad y Abu Bucaca en su momento nos catalogó como patrimonio de la humedad también. Que aquí esta semana para atrás ha hecho frío, para cuando, si no, un nombre o el otro, los dos nos valen. Hablo de la humedad, no lo sabía yo, pero vamos, estoy totalmente de acuerdo con Abu Bucaca. Y bueno, el patrimonio de la humanidad yo creo que en la isla de Tenerife desde octubre a esta fecha, por humedad que no sea, porque ha llovido lo que no está escrito. Y una persona que se incorpora hoy a esta tertulia y a la que le tengo que agradecer enormemente que también esté aquí con nosotros esta noche es Valentín Correa de Nueva Canarias. Valentín, buenas noches. Pues muy buenas noches, agradecerles la invitación, saludar a toda la audiencia y nada, espero que pasen una amena tertulia. Esperemos que sí. A mí es que me gusta que la tertulia esté repartidita. Hombre, siempre no pueden estar representados todos los partidos políticos porque la mesa es la que es, el espacio es el que es. Pero bueno, también si vamos a hacer una tertulia con todos los partidos políticos, yo creo que estaríamos horas y horas y horas esperando que cada uno nos diera su visión de la actualidad. Y vamos a comenzar, si les parece, por los diferentes temas que hemos querido esta noche traer hasta esta mesa. Y por ejemplo, seguimos hablando desgraciadamente de la guerra en Irán, de esa guerra que ha llevado a cabo Trump, porque a él le ha dado la gana. Que yo todavía no encuentro ninguna justificación de la misma, donde se está beneficiando Netanyahu, que al mismo tiempo está bombardeando el Líbano, y claro, como todo el mundo está pendiente de Irán, del estrecho de Hormuz, nadie se acuerda de que Netanyahu está haciéndose con el Líbano y está haciendo un erial y matando, que eso es lo primero, a muchísimas personas ilegalmente. Pero claro, eso trae consecuencias. Las consecuencias, por ejemplo, una de ellas es la subida de los combustibles, que de eso hemos hablado constantemente cada vez que celebramos esta tertulia, pero ayer el gobierno de España llevaba junto a Irlanda y Eslovenia el Parlamento Europeo pues la petición de que fuera expulsado, en este caso romper relaciones con Israel, por todo lo que está haciendo y por lo que sigue haciendo, que hace oídos sordos a todo el mundo. Vamos a empezar por las mujeres, porque las mujeres no que... Yo no lo hago por educación, porque las mujeres al fin y al cabo yo creo que no necesitamos ni que nos presenten primero, porque siempre donde estamos destacamos. Pero sí voy a empezar por ella porque como mujer me gustaría saber cuál es tu opinión sobre lo que está sucediendo. Pues mira, como mujer, hace un par de meses... concretamente, bueno, un par de meses no, el mes pasado, es que las cosas pasan tan rápido que ya no sé el tiempo, pero en la moción que se redactó en el Cabildo, que redactamos en el Cabildo para conmemorar el 8M, hicimos referencia explícita a la situación de las mujeres en países de conflicto, porque son del colectivo poblacional
las primeras que sufren y las que más sufren junto a los niños y a las niñas, ¿no? La situación que existe ahora mismo en Oriente Medio, la actitud de Israel para con la ciudadanía en general y para el orden político mundial me parece bastante triste, pero no debemos olvidar que aquí hay un inicio, una mecha que se prendió por parte de un país del primer mundo que quiere hacer de la fuerza su método de negociación, ¿no? Y además un método de negociación donde lo único que se busca son intereses propios, ¿no? Y personales. Y personales. Es que quería aclarar que intereses propios no del país al que representa, sino a su propia persona, ¿no? Entonces, es muy triste, la verdad. Israel se suma al carro porque efectivamente trabaja bajo las mismas premisas que Trump, intereses y muchas veces intereses propios, y se denota a la población que son las que sufre. Así que cualquier castigo internacional para mí será bien visto con buenos ojos, porque necesitamos parar esta locura y necesitamos que estas personas no sientan la impunidad que están sintiendo en este momento, ¿no? Lo lamentable es que sean tan pocos países y con tan poquito apoyo, ¿no? Y que luego realmente pues no se aprobó eso que esa propuesta que llevó el Gobierno de España al Parlamento Europeo, desgraciadamente no se aprueba. Hay muchos intereses de por medio, todos sabemos lo que está ocurriendo. Por eso quiero saber yo la opinión, por ejemplo, de Valentín. Bueno, romper relaciones con Israel no solo se lo debe de plantear la Unión Europea en su conjunto, sino es algo que también se están planteando algunos movimientos en los propios Estados Unidos. Sí. Quiero sacar esa variable porque este movimiento MAGA que ha apoyado a Donald Trump y lo ha aupado a ese hiperliderazgo, se plantea ahora mismo que si es ahora mismo de recibo estar apoyando a Israel en guerras fratricidas, porque los líderes mundiales no van a combatir guerras, son los hijos y las hijas, los jóvenes, quienes van al frente a dejarse la vida, ¿no? Y es este movimiento, ¿no? Ese eslogan de Make America Great Again, ¿no? Vamos a hacer esa América grande. Si realmente les compensa este apoyo a este perro de presa, a este genocida que es Netanyahu, a este gobierno de Israel, quiero diferenciarlo del pueblo de Israel, el gobierno sionista bien apuntado, y si le merece al mundo apoyar o alimentar a este perro de presa que históricamente Estados Unidos ha tenido para tener controlados los equilibrios en Oriente Medio, o sea, Oriente Próximo, no nos hagamos trampas al solitario. Este siempre ha sido un aliado estratégico de Estados Unidos y repito, hay movimientos como el MAGA que ahora mismo se plantean si hay que seguir apoyando esto, porque están viendo que se les descontrola, se les sale de control. Y esta no es la América grande a la que muchos estadounidenses aspiran. Esta es una América que impone la fuerza, que impone la lucha armada, que además amenaza los territorios de países soberanos. Es que hasta en Europa lo hemos visto con Groenlandia, ¿no? Esta no es la América que muchos reconocen o quisieran reconocer. Y por otro lado, yo quiero también sacar otra variable de esta ecuación, que es que Israel es un aliado estratégico de Marruecos. En ese triunvirato Estados Unidos, Israel, Marruecos, Canarias especialmente tiene una sensibilidad y corre un riesgo muy especial con ese apoyo velado a Marruecos. Piensa que una de las cuestiones que Marruecos se le impuso para ese apoyo militar a Marruecos por parte de Estados Unidos, lo impuso Israel, que era el no reconocimiento del Estado palestino por parte de Marruecos. Con lo cual, estamos viendo como ese eje, ese círculo se cierra y Marruecos es parte de ese círculo y amenaza, entre otras cosas, la territorialidad y la soberanía de territorios como el de Canarias. Entonces, primero porque los derechos humanos, primero porque los países no se pueden plegar a genocidas, a sátrapas como el Netanyahu, que ha cometido un genocidio, no se puede llamar de otra manera, en Palestina. Ahora en el Líbano. ¿Quiénes ganan en las guerras? Pues evidentemente los malos. Es que en las guerras no gana la población civil, en las guerras no ganan
las personas, no ganan la humanidad, ganan estos que van a engordar sus cuentas corrientes, la de sus socios, y van probablemente a ganar territorio. Y eso es muy grave. Bueno, está visto que además los tentáculos de Israel, en este caso del gobierno de Netanyahu, son muy grandes porque esa propuesta que se llevaba a la Unión Europea al final no salió adelante porque hay muchos intereses de por medio, Juan Antonio. Sí, y la gente tiene que saber una cosa. En Europa, en Bruselas gobierna la derecha y la extrema derecha. Y gobierna más la extrema derecha que la derecha, y si no, lo pueden ver, hace una semana se votaba a favor del ICE europeo, de ese equipo de policías y tal que es una persecución de migrantes, que es lo que vemos en Estados Unidos y lo que hemos visto de noticias en Estados Unidos, que matan a ciudadanos estadounidenses o que no son de Estados Unidos pero que son migrantes, con los que hemos visto tales atrocidades. Entonces, en Europa lo tenemos. ¿Y por qué lo tenemos? Porque en Europa gobierna la derecha y la extrema derecha, el Partido Popular y el resto de facciones que están más a la derecha. Entonces, ¿a Europa le interesa ponerse contra Israel? No, igual que al PP no le interesó y no le interesa a día actual, y por eso está haciendo la contrapolítica, como si fuera una cuestión política, no una cuestión humanitaria, en el gobierno de España, y por eso Vox, que también es extrema derecha, poco menos que Netanyahu es el salvador del universo y los ponen por las nubes. Entonces, que Europa no tome una decisión firme con respecto a cortar y a romper relaciones es una cuestión política de derecha y de extrema derecha, de personas que no entienden que la política tiene que estar por debajo de los derechos humanos y de la humanidad. Pero si no lo quieren entender, ¿qué hacemos nosotros? Yo lo tengo claro, en las próximas elecciones sé a quién voy a votar. Ahora, quien le haya dado su voto al Partido Popular y a Vox y esté en contra de, como decían los compañeros aquí en la mesa, del genocidio que se está llevando a cabo en Palestina, por ejemplo, pues tendrá que decidir si cambia su voto o no, porque al final lo que decidimos a nivel nacional y lo que decidimos a nivel insular y a nivel local y a nivel autonómico tiene también su miguilla, ¿no? Y tiene también su impacto y su repercusión, porque después, y luego voy a repetir, ¿por qué durante todo este tiempo el PP se ha opuesto a la posición del gobierno de España de no a la guerra? Por una cuestión política. ¿Por qué Vox día sí, día también están contra las posiciones del gobierno con respecto a la masacre que están cometiendo Estados Unidos e Israel? Por una cuestión política. Entonces tenemos que decir en algún momento, y la gente tendrá que decir, si política o humanidad. Pero no se puede hacer política con la deshumanidad que están llevando a cabo estas personas en todo el mundo, porque ya no son solo una cuestión de los genocidios que están llevando a cabo, sino las políticas además y las amenazas que hacen contra cualquiera que se ponga o que se oponga ante ellos. Por cierto, que no se han reunido nuevamente, supuestamente se acababa la tregua, no se han reunido nuevamente, ni siquiera habían salido de sus países de origen. Saben ustedes que se está llevando las reuniones en Pakistán, no se habían reunido, supuestamente esto va a quedar ahí, pero siguen atacando barcos americanos a otros barcos, los iraníes atacando por otro lado. Los iraníes yo creo que se han dado cuenta, que a mí me da la sensación de que ellos antes no lo sabían, que el estrecho de Hormuz es un arma que tienen ahí, que la van a utilizar y van a sacar provecho. Patricia, yo creo que se han dado cuenta y que ahora van a decir, con nosotros no van a jugar, tenemos el estrecho de Hormuz y por aquí pasa todo. A ver, Irán tampoco es un país que, digamos, sea especialmente democrático, ni mucho menos. Para nada. Recordemos antes del estallido de la guerra, cómo mujeres se jugaban la vida por quitarse el hijab y fumar un cigarro. Entonces, bueno, ahora sí que, y que nos sirva de precedente, voy a hacer mías las palabras de Juan Antonio cuando dice que estamos haciendo política por encima de los derechos humanos. Entonces, ellos van a utilizar estas armas comerciales y monetarias, que es lo que hace girar al mundo actual, para establecer pues ese principio que quiere hacer Trump, ¿no? Aquí gana el más fuerte. Entonces, ¿no creen ustedes que esto se le ha venido muy grande a Trump? Que Trump, me da a mí la sensación, ustedes me corrigen que son los que saben, Trump se dejó llevar por Netanyahu, vio que aquí dice, bueno, pues atacamos, porque a mí eso de que vayan a quitar un régimen político, cuando estamos viendo que los ayatolás siguen gobernando. ¿Y Venezuela? Y Venezuela exactamente lo mismo, o sea que aquí se trata de ganar yo y ganar mis amistades. ¿Ustedes no creen que ya se le está haciendo un poquito pesado a este hombre el ver que los propios, tú mismo lo decías, el colectivo o el grupo Amada, que lo apoyaron en su momento, ahora están pidiendo que se lleve a cabo la 25ª enmienda, que es decir, que este señor salga de la política porque no tiene las capacidades para ser presidente del gobierno de Estados Unidos? ¿No se le está yendo de las manos? Yo creo que esto le ha venido muy grande a todas aquellas personas que pensaban que Trump era un demócrata convencido. A todos aquellos partidos políticos, a Partido Popular, a Vox, como hemos visto, ir a abrazarse a Trump, al Milei, al otro. Este señor no es un demócrata, este señor quiere imponer la ley del más fuerte.
por la fuerza, ¿no? Por la fuerza militar, además, con el agravante de que es la principal potencia del mundo económica y militar. Trump hace guerras económicas y utiliza las armas para eso. Los que pensaban que la democracia y la libertad estaba de por medio, eso era, pero es que eso ha sido siempre una excusa donde yo creo que el tiempo ha dado la razón y ha demostrado de que nunca se ha dado. Es que Estados Unidos no ha democratizado ningún lugar del mundo y por ejemplo, en esa región de Oriente Medio, lo que ha hecho es empeorar la situación. Es decir, coincidimos en el análisis, por ejemplo, lo que hacía Patricia. Efectivamente, el régimen de los ayatolás es un régimen salvaje, que no es demócrata, que castiga a las mujeres, a personas por tener otra identidad sexual, por ser diferente o por simplemente expresarse públicamente. Pero es que Estados Unidos no venía a arreglar eso. Está negociando con ellos y cuando llegue a un acuerdo económico, comercial que les interese, van a seguir estando allí. O sea, pero es que pasó en Irak, es que pasó en Afganistán. Es que el Irán... Se hablaba ahora de Venezuela y es verdad. O Venezuela. Al final está gobernando. O Venezuela y ahora vemos a María Corina Machado dando vueltas por el mundo sin saber qué hacer cuando ya iba a postularse en unas elecciones democráticas que dudo mucho que se vayan a dar mientras los intereses de Trump, bueno, es que vamos a ver, sí. Perdón por la franja horaria y lo que voy a decir, pero es que Trump dice expresiones refiriéndose a otros líderes mundiales diciendo que le besan el culo. Sí. Y perdón por la expresión, entre comillas, pero Trump dice que los líderes mundiales cuando lo llaman le besan el culo. ¿Dónde está la democracia o dónde está la diplomacia o dónde está...? Es que ha intentado dinamitar una organización que con sus grandes defectos, pero creo que algunas virtudes y mantenía un orden mundial o digamos que un cierto orden, era las Naciones Unidas. Las ha tratado de reventar. Las ha reventado, de hecho, ha creado su propio grupo, ¿no? Su grupo de amigos, no sé, en un grupo de WhatsApp, y quien le caiga mal irá entrando, irá saliendo y otros irán entrando. Sí, de verdad que es lamentable, porque el otro día discutíamos esto en un grupo de amigos de cómo sea... Juan Antonio, puedes intervenir cuando quieras. Estoy de acuerdo hoy. ¿Sí? Que no sirva de precedente. Que no sirva de precedente. Se ha denostado la política a tal nivel que hemos pasado de políticos con altitud de miras, políticos que se preocupaban por lo que querían gestionar, obviamente con aciertos, con errores, porque somos humanos y esto es así, a políticos que utilizan expresiones como la que ha dicho Valentín o otras tan duras como voy a exterminar toda una civilización. Sí. Señores y señoras, yo digo esa frase y se me pone el vello de punta. Me parece increíble que en el 2026 haya un líder de la primera potencia del primer mundo, que se nos presupone a estos que conformamos este club del primer mundo, que lo primero que creemos es en la democracia y estamos defendiendo todo lo contrario. ¿Realmente hay alguien, aparte de los... iba a decir bueno, recapitulemos, aparte de las personas que militan en Vox y en PP, que creían en su fuero interior que este señor entraba a Venezuela a salvar a los venezolanos? ¿Alguien lo creía de verdad? Independientemente que luego todos estemos de acuerdo que era un régimen autoritario, que este señor no podía continuar de esta manera, pero la fuerza nunca es una opción. Es muy peligroso cuando las propias personas que estamos en política, que tenemos cargos públicos, dejamos de respetar las leyes que nos hemos dado, dejamos de darle la valía a las organizaciones que hemos creado para organizarnos y gestionarnos. Creo que la sociedad en general y la clase política en particular debemos frenar y ver qué estamos haciendo. Creo que hemos denostado de tal manera esta vocación que debería serlo y no debería ser una profesión, que creo que también se ha hablado aquí en esta mesa, la estamos denostando hasta tal punto que hemos permitido que personajes como estas accedan al poder absoluto. Que se haya metido hasta con el Papa, o sea, miren que he visto guerras, he visto conflictos, y que se metiera alguien así tan directamente con el Papa. Además, esta semana, creo que fue ayer o antier, apareció en televisión, no sé si en la Fox en Estados Unidos, leyendo él la Biblia. O sea, que ya ha llegado a un punto, tú dices, pero es que este hombre no está bien, es que no se dan cuenta que este señor no está bien, es que está loco. Y además decir, es que yo en el tiempo que llevo gobernando he conseguido tener la paz en 10 guerras.
en 10 guerras en las que tú has creado, porque es que se meten en charcos que no le van ni le vienen. Isma, el ataque a los colectivos más vulnerables es tan obvio, tan frontal y tan duro. En Estados Unidos, por ejemplo, las personas trans han perdido todos y cada uno de sus derechos. Entonces, estamos hablando de gente que tiene una ideología que busca implantar sociedades completamente superadas que no representan a las personas de hoy. Entonces, por eso hablo de ese freno y de que la clase política analicemos qué estamos haciendo y qué estamos permitiendo, ¿no? También creo que esto además merecería un análisis muchísimo más transversal y más profundo, porque aquí también hablaríamos del pensamiento crítico de la población, ¿no? De cómo accedemos a la información, cómo podemos criticar lo que nos venden a través de una tele, a través de una red social, ¿no? Creo que eso es súper importante para poder, pues bueno, como decías, hoy le estoy dando muchas veces la razón a Juan Antonio. Algo pasa. Juan Antonio, como decía Juan Antonio, ¿no? Pero que yo creo que en esto, yo creo y deberíamos pensar que la gente, todo es política, porque el charlar, todo es política, pero está el sentido común, está nuestros principios, está la ética. Y en esto no podemos estar en desacuerdo, o sea, se están vulnerando y se están violentando los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Que un señor de un país como Estados Unidos entre con unos helicópteros y que llegue y secuestre a un presidente de otro país y se lo lleve, por muy malo. Vamos a ver, es que son derechos que están contemplados y este señor se los carga como, no sé. No, Trump ha cambiado las reglas del juego. Por completo. Él ha puesto el tablero a su antojo, siendo la primera potencia económica y la primera potencia militar del mundo. Ha cambiado las reglas del juego, el paradigma de las relaciones diplomáticas y entre organizaciones y entre estados, y simplemente el mensaje que le está mandando al mundo es: o me besas el culo o te hago desaparecer. Voy a por ti. No, es que nosotros, es que o le besan sus santas posaderas o te desaparece. Y democracia. Esa es la amenaza. Israel nos queda un poquito lejos, porque ya Netanyahu ha amenazado varias veces a España. Esa es la amenaza. Y ya no lo hace contra regímenes que cometen atentados abominables. Es que le dice a Groenlandia, a Dinamarca, que si no le da o no negocia por Groenlandia, que se la queda. Y no son amenazas menores. Ni son hechos menores, son hechos muy graves, porque las relaciones entre los estados se rigen por una diplomacia y por una, digamos que, una convivencia y un respeto a la territorialidad, a la soberanía de cada pueblo, y bueno, al final está diciendo el más fuerte impera sobre el más pequeño, y eso son políticas ultracapitalistas, no lo olvidemos. El que tiene dinero vive y el que no tiene dinero se muere. Y eso lo aplica a la sanidad, eso lo aplica a la educación, y eso lo aplica a cualquier orden de la vida. Y los americanos se están dando cuenta. Incluso este movimiento MAGA que le apoya, están diciendo: oye, es que esta no es la Make Great America Again. O sea, es que no es lo que estamos... no es lo que estamos a lo que estamos aspirando. Juan Antonio. Sí, yo hay dos cosas porque es importante para que las hablemos también. Hay dos intereses personales que tiene Donald Trump que a veces pasamos por alto, pero que son muy importantes. Uno, la cuestión de las listas de Epstein. O sea, al final Donald Trump aparece en unas listas presuntamente vinculadas a violaciones, a abusos, a asesinatos infantiles en una isla de ultra mega poderoso, que al final se repartían un poco ahí, por lo que se ve, que no lo sé, presuntamente a los menores o a los niños que llevaban a la isla para poder violarlos. Primer foco de desvío para intentar que no hablen de la lista y de que él sale en la lista, y que además, ya no por haber sido condenado 30 veces, sino que aparece en diferentes ocasiones con hechos bastante turbios, que ya eso, para una persona que tiene sentido común, tendría que decir: ojo, que esta persona no es trigo limpio, no es buena persona ni siquiera, y está bastante mal, y está bastante enfermo, porque lo que se señala en la lista son cosas de estar realmente muy mal. Sí. Y lo segundo, para no engañarnos, Venezuela, Irán, petróleo, porque es una coincidencia. Barron Trump, hijo de Donald Trump, ¿por qué no mira la gente que se puede meter a investigar ahora mismo las inversiones que ha hecho Barron Trump, el hijo de Donald Trump, en el mercado del petróleo?
¿Por qué no miran cómo ha enriquecido su familia de que está Donald Trump en el gobierno de los Estados Unidos? O sea, que Estados Unidos hoy salgan millones de personas que han salido ya contra Donald Trump y contra sus políticas, y que el grupo esté contra Donald Trump, es por una cuestión más que evidente, y es que no está representando ni los intereses de Estados Unidos, ni los intereses del Congreso de Estados Unidos, ni los intereses de absolutamente nadie, más que los suyos y los de su entorno familiar. Y eso es lo que aquí muchas veces hemos criticado, el que se mete a la política para meter la mano en la lata al gofio. Y eso es lo que hace Donald Trump con los medios que tiene, a pesar de que se ponga en contra de cualquiera. Y yo sí recojo un poco el cable, porque de verdad a mí no me parece un tema baladí, y voy a un montón de sitios y lo debato con un montón de gente, porque me avergüenza que todavía, y en serio, que Vox todavía esté, poco menos que Donald Trump es el salvador de la humanidad y que está salvando a todos los países del mundo de esas cuestiones, y con lo que decían del régimen, ¿no?, de los ayatolás y de liberar a las mujeres y de liberar a la dictadura en Venezuela, las excusas del marco teórico que se ha puesto a la derecha, no se las tragaban ni siquiera a ellos, pero han tenido que autojustificarse, porque la realidad de todos esos lugares es que están peores que cuando Estados Unidos entró y que no se ha cambiado absolutamente nada. Pero para PP y Vox, y lo vuelvo a repetir y perdonen que sea tan político, estar en contra de Sánchez es mucho más importante que estar a favor de los derechos humanos, porque si Pedro Sánchez dice esto, tenemos que salir en contra. Joder, tengan altura de miras, en algún momento hay que dejar la política de lado. Hay cuestiones en las que no se hace política, no se pelean unos contra otros, sino se ponen de acuerdo. Y voy a poner casos concretos. Aquí en Canarias, hasta hace muy poco, se pusieron todos los grupos políticos a favor por reclamar el decreto de medidas que Canarias tuviera especificidades propias, todos los grupos parlamentarios. Pues, no sé, a veces hay que ser un poquito más coherentes y más humanos y dejar de ser, de verdad, tan políticos en cuestiones que son de humanidad, básicamente de humanidad. Así que con eso estoy de acuerdo con todo. Que no siente precedentes. Pero yo creo que eso demuestra también el carácter humano, que tiene una situación que es muy complicada, que hay muchísimas personas que, aparte del desgaste económico que estamos sufriendo y que vamos a sufrir, porque aunque esta guerra se pare, esto no va a ser tan fácil, porque se han destruido, pues según nos informan siempre, muchísimas refinerías donde ese petróleo que era muy pesado pues se refinaba para poder luego venir a Europa, ir a Asia, a diferentes lugares. Claro, los bombardeos han destruido todo eso. Pero para que eso vuelva a funcionar otra vez, esto no va a ser de hoy para mañana. Ya las consecuencias las estamos viviendo ahora, pero si esto no para, en menos de un año esto no se va a arreglar. Sí, que además con lo que está sucediendo, con lo que sucedió hasta ahora. Y además que Estados Unidos lo tiene clarísimo. A ver, ya aquí se ha comentado, lo de Venezuela y lo de Irán no es casualidad. Estamos hablando de las primeras reservas de petróleo del mundo, tanto Irán como Venezuela, más Estados Unidos, que se ha convertido también en un productor importante, y con sus alianzas estratégicas con los países de Arabia Saudí, porque ahí parece que hay democracia y libertad, que ahí no se condenan los derechos humanos, ahí no se vulneran los derechos humanos ni nada por el estilo. Pues ahí hacen pruebas de Fórmula 1 en vez de ir a invadirlos, porque tienen acuerdos comerciales y intereses económicos. Sí, pero vamos, que en Arabia Saudí es prácticamente... Es verdad que el régimen de los ayatolás se volvió mucho más extremista, pero además se volvió mucho más extremista por la intervención de Estados Unidos en los años 70. Es que en Irán no estaba el régimen de los ayatolás, era un país pues, que incluso miraba con ciertas aspiraciones a Occidente, y es Estados Unidos quien, por petición del Reino Unido, que tenía sus intereses allí en el petróleo, y con el intento de nacionalización promueve un golpe de Estado, acaba radicalizando toda la política en Irán y acaban los ayatolás llegando al poder. Si es que al final la mano de Estados Unidos ha sido la que ha mecido la cuna históricamente en la política, y además ha radicalizado. Si es que yo a todo el mundo le digo que hago un ejercicio, que es que vea una americanada de película de estas, que es la de Rambo, sí, y que vea quién eran los aliados de Estados Unidos en los años 70, los talibanes. Es verdad. Los talibanes eran los aliados de Estados Unidos, porque a Bin Laden lo forman claro, porque había que combatir contra los rusos, contra la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos arma, forma y instrucciona a los talibanes para que combatieran en ese territorio contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría, y después se terminan convirtiendo en sus enemigos. Que es que la mano de Estados Unidos siempre ha sido la que ha mecido la cuna en territorios donde sus intereses económicos estaban.
Desgraciadamente es así, desgraciadamente siguen subiendo los precios. Ahora cuando vamos a poner gasolina, pues yo como siempre pongo 20 euros, yo veo si la aguja sube o baja y digo, uff, está más caro porque ya la aguja no me llega donde llegaba. Pero sigue incrementándose el precio del combustible y esto nos va a afectar mucho, mucho a todos. Se habla de que en 6 semanas pues muchos aviones se van a quedar sin combustible. O sea, los vuelos y el turismo, es que todo se va a inmovilizar. Es lo que tiene ser una región ultraperiférica, ¿no? Y depender pero a nivel nacional, o sea, internacional, perdón, es que sí, no hay queroseno pero nosotros lo llevamos peor. Quiero decir, nosotros tenemos 2 opciones. No podemos coger una guagua, no podemos coger un tren, no estamos en esa situación. Yo creo que nuestra situación es bastante alarmante. ¿Vale? Que tampoco es una cuestión de crear alarma social, pero sí que hay que ser claro con la realidad, ¿no? Y bueno, a ver, el gobierno de Canarias también ya ha emitido que va a sentarse a tomar medidas sobre esta situación y en eso trabajan, pero a ver, al final estamos en un mundo globalizado y lo que pasa en un lugar, aunque nosotros pensemos que estemos muy lejos y no nos va a afectar, nos termina llegando, ¿no? Lo que pasa es que aquí en España se habla de que sí, porque nosotros no dependemos precisamente o tanto de ese petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, pero claro, dependemos de los vuelos que vengan de fuera, claro. Por ejemplo, para el turismo, Alemania, Inglaterra y todos esos países, pues que nos surten de turistas para nosotros salir adelante, porque es el motor económico. Pero Canarias, y algunos hemos hablado durante mucho tiempo de esto y incluso nos miran como un poco como locos, ¿no? Canarias es un territorio ultraperiférico, es un territorio que está aislado del resto de los continentes y además hablando con muchos expertos, todos coinciden en que tenemos una obligación de toda índole para alcanzar una plena soberanía energética. Es que Canarias, la única forma que tiene de protegerse del exterior y de todas estas injerencias que generan conflictos y que es la soberanía energética. Si no convertimos, y la única forma es hacerlo a través de las renovables, porque ni producimos, bueno, y la geotermia, que es también parte de la... Sí, pero tuvimos un ministro canario que puso el impuesto al sol. No, pero es que además la apuesta sigue siendo... La apuesta sigue siendo insuficiente. La apuesta sigue siendo insuficiente, pero Canarias está obligada a caminar de una forma decidida hacia la soberanía energética. Un dato, a Canarias le cuesta, o sea, la producción energética en Canarias, porque se hace con los fósiles, hay que usar combustibles fósiles para producir electricidad, cuesta 1.000 millones de euros anuales. Producir la energía que consumimos. Si eso se pudiera conseguir a través de renovables, de sistemas eficientes y que pudiéramos almacenar, que es una de las grandes deficiencias, y tender a esa soberanía energética, además, ese dinero, es que esos dineros del bolsillo de la gente, que al final acaba en los mercados, acaba en la especulación, acaba en los que se están haciendo de oro con esto, y revertiría sobre nuestra propia economía. Es que... de verdad, no es muy difícil de explicar, pero parece que hay a quienes esto se le hace difícil de entender. Para el ciudadano de a pie es tan sencillo ver cómo tenemos sol, tenemos viento, tenemos la fuerza del mar. ¿Por qué no utilizamos energías renovables y tenemos que depender de otras energías? Incluso que yo recordaba que el momento en que Soria, que fue ministro del gobierno de España, y además canario de Gran Canaria, ponía un impuesto al sol, ¿no? Que nos parece de locos cuando Canarias podría estar saliendo adelante con las energías renovables, Juan Antonio. Sí, yo quiero añadir otra cosa más, que a lo mejor no estamos sacando la soberanía energética porque el gobierno de Canarias, evidentemente, sus prioridades es bajarle el giga a la sal, el azúcar, ¿no? A la sal, el café y la mantequilla, que ha sido la primera medida que habían sacado. Entonces, yo creo que también de sus polvos... Oye, bajar el IGIP o el IVA, porque hay algunos que han pedido que se quite el IVA. Claro, como Vox en el Parlamento, las patatas. Más perdido que el carajo. Entonces, hay soluciones hay alternativas y hay medidas que pueden paliar la situación actual con los conflictos y el precio de la gasolina y demás, pero si lo que tenemos, que evidentemente el precio de la gasolina, para que me entiendan, no es debido al céntimo forestal, pero si tenemos un céntimo forestal del Cabildo que sube el precio y además tenemos que el gobierno de Canarias, las primeras medidas que saca es bajar el IGIC a 45 productos, que realmente solo se la baja a 3, entonces es un poco también hacer el ridículo. A veces
Y por eso decía, hay que ponerse de acuerdo y trabajar y sacar medidas, pero lo que no se puede estar es continuamente sacando titulares, sacando noticias sin gestionar verdaderamente, y en el día a día, a mí, que yo tengo un buen sueldo, que yo voy bien, también me cuesta llenar el tanque. Y digo, joder, tío, que tenemos un puto gobierno de Canarias, perdón, que eso sí está mal decir honorario. Eso sí. Que tenemos un gobierno de Canarias, que tenemos un parlamento, que tenemos un gobierno, ¿sabes?, de España, que tenemos un montón de administraciones que pueden trabajar para que la cosa no sea tan jodida y sea tan dura. Y la realidad es que a veces perdemos el tiempo con cosas que... Pidiendo que se baje el IVA. No, pero además es que esto es apostar por un modelo, es que va mucho más allá. Y ahí hemos sido muy críticos. Y ahí sí que el gobierno de Canarias tiene mucha responsabilidad. Es decir, cuando apostamos por las renovables, tenemos que apostar por las renovables de verdad. Y no lo que está haciendo el gobierno de Canarias ahora, que es plantar un montón de semilleros, de estaciones de generación de emergencia, que siguen siendo fósiles, basadas en la energía fósil, como gas propano. Evidentemente, no es apostar por una verdadera transición hacia las energías renovables, y cuando hablo de muchas, hablo de la de Tigaiga, hablo de Salinetas en Telde, hablo la del polígono de La Campana, hablo la del polígono de Güímar, y podría seguir enumerando muchas más. ¿Por qué no se hacen ya en base a las nuevas tecnologías que permitirían sistemas en base al almacenamiento? No volver a poner esas plantas eléctricas que todos recordamos de siempre. ¿Antes te referías a Tigaiga Los Realejos? Sí, por ejemplo. No, La Zamora. Sí, pero bueno, la bautizaron Tigaiga Los Realejos, que es La Zamora, del polígono de La Zamora. Vale, sí. El de la Gañanía, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, además, a 50 metros de los vecinos, con la excusa de el cumplir con el expediente y tener la seguridad del sistema. Oye, pues hágalo usted con sistemas de baterías que además ya están permitidos, están autorizados. No pongan esas plantas que son en base a fósiles, a fuel oil o a propano, y no sigamos incidiendo en lo mismo, porque eso va a seguir costando dinero a esa generación. Es que de verdad que es volver a meter la pata en el mismo charco, y ahí sí que es verdad que el gobierno de Canarias tiene mucha responsabilidad. Pero está teniendo responsabilidad de quien no gestiona. Vamos a dejar hablar a Patricia, por favor, por alusiones. A ver, yo creo que cuando se quiere implantar un nuevo modelo, que efectivamente eso sí que lo comparto con Valentín, ¿no? Hablar de energías renovables y de tener esa soberanía energética tiene que ser una estrategia, un plan de estrategia o una hoja de ruta, no soluciones parcheadas. Creo que se debe hacer con paciencia y con cabeza, ¿no? Ahora mismo la isla que es referente en energías renovables sigue siendo Gran Canaria, es la que aporta mayor porcentaje de energías renovables, y creo que eso es una hoja de ruta que se ha de trabajar. Lo que está haciendo el gobierno de Canarias implantando esas... se me fue la palabra, Valentina, estaciones de emergencia. Es solucionar un problema que tenemos ahora sobre la mesa, no esperar a esa hoja de ruta que hay que trabajar. Se está apostando por energías renovables, por ejemplo, del propio Cabildo, se apuesta también por la formación en energías renovables. Quiero decir, es una hoja de ruta que no es solo implantar las cuestiones, ¿no?, sino tener personal formado, tener gente que luego se pueda dedicar a trabajar en ese nuevo modelo estructurado. Y esa es mi opinión sobre el tema, y creo que el gobierno de Canarias, por lo menos en Tenerife, que es la isla que además controlo, en consonancia con el Cabildo de Tenerife, está apostando por ese nuevo modelo, por un nuevo modelo de respeto, de sostenibilidad y de cuidado del medio y de cambio de modelo, que es lo que es esta apuesta por la soberanía energética, que no se puede hacer ni en 2 meses ni en 3 años, ¿no? Es un camino largo que requiere no solo de la colocación del material necesario, sino de algo más profundo y de un cambio social importante. Respecto a lo de Juan Antonio, chico, a ver, la cuestión es que el PSOE tiene una manía muy repetitiva en cualquier administración en la que esté, que es criticar sin proponer, criticar sin hacer. Quiero decir, mantenerse en la oposición criticando cualquier tipo de medida que se lleve a cabo o se ejecute desde el gobierno de Canarias, y para ustedes todo lo que nosotros hagamos va a estar mal, simple y llanamente porque lo hacen ustedes, que encima es que no hacen nada. Pues bueno, poco tengo que decirte, ¿no? Y lo que sí te digo es que nosotros no nos olvidamos de este territorio cuando hay que acordar medidas económicas en una situación de crisis, aunque luego aquí en el Parlamento hayamos llegado todos a un acuerdo. Te recuerdo que también tienes un ministro
canario en ese gobierno nacional. Entonces, bueno, que hay cosas mejorables, por supuesto, siempre, siempre. Y creo que el gobierno y el partido al que yo represento aquí en esta mesa, otra cosa no, pero tender la mano, ser cercano y poder colaborar para mejorar y buscando siempre el interés de Canarias es algo que nos caracteriza, ¿no? Y si el PSOE tiene la solución mágica, la varita para establecer aquellas medidas necesarias que palien esta situación, que las comparta. Para poner titulares son únicos, ¿eh? Para eso sí son buenos. Anda que ustedes... Para hacer eslóganes de campaña y tal, por lo que acabo de escuchar. Lo importante son las personas. Mira, ¿no? te voy a poner 3 ejemplos para que vea que no es una cuestión política. Decía, es que recuerden que tengo un ministro canario. Te recuerdo que el ministro canario se sentó con tu presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y fueron los que pusieron medidas específicas para solucionar el problema. Después de olvidarse de no nosotros. A Canarias. No, eso es un error. Después de que ni siquiera el Parlamento, ni siquiera el gobierno de Canarias haya establecido medidas o haya pedido medidas. Porque en el decreto, aunque no se especificaba el HIC, se había medidas específicas. Pero a lo mejor se te olvida que fue el ministro canario con el presidente del gobierno quienes después exigieron que se aplicaran esas medidas. Por si se te olvida. Lo segundo, con la cuestión de que nosotros siempre están criticando, pero ustedes no hacen nada. Punto número 1. En el gobierno está el Partido Socialista y el gobierno es el que gestiona. Y en el Partido Socialista y los diferentes grupos del Parlamento de Canarias hacen propuestas parlamentarias. Si quieren las traemos a la mesa, las debatimos y las hablamos. Porfa, a ver por qué Coalición Canaria las vota en contra, o a ver por qué Coalición Canaria las desoye, o a ver por qué Coalición Canaria no las saca adelante, o directamente hace oídos sordos y mira para otro lado, que es lo que han hecho durante todo este tiempo. Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a ir a los medios de comunicación y a ir a la tele y quedar muy guay y decir, la vivienda no es culpa nuestra, es del Partido Socialista en España. La cuestión del bienestar social o las cuestiones de dependencia no son cosas nuestras, es del gobierno de España. Las cuestiones de los problemas de dependencia no son cosas nuestras, son del gobierno de España. Las cuestiones de los problemas de empleo y de pobreza son del gobierno de España. Ustedes están acostumbrados a que tienen que tener, desde históricamente Coalición Canaria, la pelea con Madrid porque es lo que les da votos o lo que históricamente les ha funcionado y están continuamente criticando a Madrid. Pero amiga, yo les recuerdo que ustedes gobiernan en las administraciones y las administraciones tienen potestad y capacidad de poder gestionar y de poder sacar trabajos adelante. Porque una cosa es el trabajo parlamentario, que ahí están los grupos parlamentarios, ya hay propuestas y medidas de debate, y otra cosa es el gobierno de Canarias. Y en el gobierno de Canarias están ustedes. Por cierto, yo sigo esperando a que Coalición Canaria le diga al PP porque es opuesto y ha estado en contra completamente de muchísimas de esas medidas. Y por qué, por ejemplo, como último, ha estado en contra del reparto de inmigrantes por las comunidades autónomas, que además no se han sentado ni en la mesa. Entonces, ustedes están todo el rato intentando hacer política, sacar titulares de Madrid nos odia y Madrid está contra nosotros, mientras ¿Y por qué pones esa acento? Eso iba a decir yo. Entiendo. Juan Antonio, ese acento. No, porque al final es como un rollo de siempre Madrid, para que me entiendas que es como todo el rollo, es que el peninsular nos ataca, y es un rollo de, chico, que ese discurso le funcionaba muy bien en el año 2000, pero es que en la actualidad esa mentira no se la traga ya ni mi primo, ¿sabes? Que eso no se lo traga ya absolutamente nadie. Y están continuamente con... Nosotros no. No. El gobierno, como que quieren que la comunidad autónoma la gestione el gobierno. Entonces yo creo que ya es hora de dejarse titulares y de ponerse a trabajar, porque si no, con lo de la soberanía energética, eso no es una cosa de ahora. De la soberanía energética se lleva hablando años luz se lleva hablando de la soberanía energética, porque Soria, que hablábamos antes y comentaban a Soria, no gobernó en este mandato ni en el anterior. Entonces, estamos haciendo un trabajo maravilloso, pero si estamos muy lejos. Si la media de soberanía energética de la comunidad autónoma de Canarias está muy por debajo de la media nacional. La media nacional, España hizo su trabajo, las diferentes comunidades, y Canarias sigue a la cola. Igual que en educación, que en dependencia, que en todas las listas que tenemos. Porque ustedes no gestionan y se dedican solo a hacer titulares, que es lo que se les da bien. Que ojo, muy bien. Pero si no gestionan, por lo menos, siéntense con la gente que trabaja, que es lo que no están haciendo directamente. Te cedo la palabra, pero por favor, no hables peninsular, porque no, con Antonio tenemos bastante en la mesa. Que no tengo nada en contra, pero es que de buenas a primeras le ha salido ese acento peninsular. Sí. No me sale, aunque lo intente. Juan Antonio, yo creo que lo primero que tienes que hacer es sincero y no mentir a las personas que nos están viendo, ¿no? Porque nos acabas de decir que estamos gobernando en las administraciones y que nosotros tenemos autonomía y capacidad de hacer, y se te olvida que hay un marco de competencias que hay que respetar. Quiero decir, aquí el gobierno de Canarias, el Cabildo, tu ayuntamiento, el mío, no hace lo que quieren. O sea, hay un marco en el que se deben de mover. ¿Y la vivienda entonces? Por ponerte un caso, para que no puedas responder ahora, para no interrumpirte luego, la vivienda, que es competencia de las comunidades autónomas y ustedes dicen que es culpa de Pedro Sánchez. Madre mía. Digo, porque si vas a utilizar... Son muchos temas, Claro, pero si vas a utilizar el argumento de las competencias, utilízalo para todo, no solo para... Sí, te voy a criticar esa ley de vivienda tan maravillosa que han hecho desde el gobierno nacional. ¿Sí? Es que no sé, me parece, iba a utilizar una palabra un poco fuerte, pero me parece bastante temerario por tu parte que utilices precisamente ese ejemplo, cuando uno de los principales problemas que se ha planteado con la vivienda es la ley de vivienda que se ha impuesto. ¿Pero por qué? Precisamente porque no da seguridad jurídica. La seguridad jurídica y la culpa del mercado y de la ocupación.
Cuidado con esos discursos que de realidad tienen muy poquito, pero bueno, al tema, voy a hacer algo que tengo muchas ganas de hacer, lecciones del PSOE, de moral, de vivienda, de acción política, de organización, las justitas, Juan Antonio, las justitas, ninguna. Es que no tenéis derecho a dar ninguna. Nada. Ninguna lección. Ustedes están ahí para criticar desde la oposición, que es el rol que les toca, oposición. Vale, yo creo, si además recuerdo hace 2 semanas la consejera de Bienestar dio datos, no apreciaciones subjetivas, no posiciones políticas, no creencias del nacionalismo canario, dio datos. ¿Que hay que mejorar? Por supuesto. ¿Que estamos mejor que cuando empezamos en el 2023? También. ¿Qué no? También. O sea, están los datos ahí, no nos hemos inventado nada. O los datos solo sirven cuando los dan ustedes y les convienen a ustedes. Precisamente hoy hablé de este tema también. Esa manía que tiene el Grupo Socialista y el Partido Socialista en general por darle la vuelta a las cuestiones cuando les convienen o no, me gusta una ley si me conviene o no, me gustan los datos si me convienen o no, es muy fea. Y además utilizáis las cuestiones de manera sesgada para la conveniencia. Acabamos de empezar la tertulia hablando de que hay cuestiones que requieren altura de mira. El tema de la vivienda requiere altura de mira. El tema de la dependencia requiere altura de mira. Y no son capaces de reconocer la mejora que no dice el gobierno de Canarias, que la dicen los datos. ¿Que es mejorable? Por supuesto. ¿Que tenemos muchas cuestiones en las que avanzar? También. Pero estamos mejor que en el 2023, Juan Antonio, y eso es algo que ustedes no pueden negar. Es que es tan sencillo como que solo hay que ir a los datos. Nos vamos ahora con Valentín, que lo tenemos aquí calladito. Luego no, yo les recomendaría, casi por hacer un chascarrillo, de que no peleen mucho por si acaso que tengan que pactarle en el 27. Lo dejo ahí porque además... La hemeroteca, bendita hemeroteca. No nos olvidemos, y mira el día que lo estoy diciendo, el Pacto de Coalición Canaria del Partido Socialista es el que más se ha dado en esta tierra. Pues es que a mí me llama muchísimo la atención cuando se lanzan órdagos de cómo está esta tierra, cuando han sido casi los más corresponsables, unos con más cuotas de gobierno que otros, pero es verdad que el pacto que más se ha dado en esta tierra es Coalición Canaria y Partido Socialista. Entonces yo no sé si más que tirarse órdagos deberían de ver dónde han estado las responsabilidades de cada cual, para que a día de hoy estemos hablando de que esta tierra está en la cola de casi todo. Y eso sí son datos, ¿eh? Eso sí son datos. Pero acabo de decir que hay está en la cola de casi todo, ¿eh? Y quiero comentar algo, sobre todo porque no estoy de acuerdo, Patricia, con lo que comentaba, de que el gobierno de Canarias tenía un plan y una visión hacia la soberanía energética, apostando por las renovables, pero es que eso no se puede hacer poniendo estaciones de emergencia basadas en los fósiles cuando ya hay no solo tecnología, sino normativa, muy importante, reglamentación a nivel estatal y a nivel Canarias, que te permite implementar sistemas de baterías basadas en renovables y no tener que usar esos sistemas que son prehistóricos, que lo único que hacen es que las compañías ahorren muchísimo dinero. Porque el problema de esto radica en una cosa, en ahorrarle unas perritas a las compañías que al final cubran el expediente, puedan garantizar que digamos que la estabilidad del sistema está ahí, pero no se le exige que se haga con sistemas basados en las renovables. Entonces es una contradicción en sí decir que hay un plan y una visión de futuro hacia esto y por otro lado están llenando de estaciones de emergencia de semilla como si fueran semilleros con esa justificación. Y en base a algo que aquí se estaba comentando, yo no sé dónde está la mejoría, o a peor la mejoría, como decía aquel, ¿no? Canarias se ha dejado de gastar 3.400 millones en los 3 últimos presupuestos. Eso es una barbaridad y es una irresponsabilidad. Esos son dineros de los canarios presupuestados, son los datos, están ahí, como hablamos de datos, pues yo creo que es importante ponerlos sobre la mesa, y con grandes deficiencias estructurales y sociales en esta tierra. Es que hablar de que esto vaya como una tralla, a mí esto me suena más a portada de periódico que a realidad.
Yo lo siento, pero es que si estamos hablando de los datos son esos. Pero es que además la percepción de la gente no creo que sea de que esto va como una tralla. Pero es que además los actores que hoy están aquí discutiendo y tirándose los trastos a la cabeza han sido corresponsables en muchos casos de la mala gestión y la mala planificación y la mala gestión de los recursos económicos de la gente de esta tierra durante décadas. Es que yo recuerdo que Coalición Canaria y Partido Popular han compartido sillón en el Cabildo de Tenerife durante muchos años. Esto no es una cuestión de lo que pasa en la legislatura pasada, ni siquiera creo que sea una cuestión de lo que esté pasando durante estos 3 años. Yo creo que tenemos décadas de ausencia de gestión en muchos casos, o de mala gestión y mala planificación. Yo creo que venderle otra cosa a la gente es venderle una burra. Y bueno, la gente pues sabrá si quiere comprarse una burra o quiere escuchar y de aquí empezamos a construir. Pero la realidad es esta. Patricia, yo voy a usar una frase. Ya el tema por zanjado, voy a usar una frase que utiliza un compañero al que admiro profundamente, que dice que hay que ser persona de proyectos y no de recuerdos, ¿no? Yo no voy a entrar a valorar o a repartir quién tiene la titularidad de una culpa, de una responsabilidad, pero sí que puedo decir que las personas beneficiarias, por ejemplo, en dependencia ha crecido un 13%, que la reducción de tiempo de espera en el 2026 se ha reducido o tiene menos 54 días, que la lista de espera son casi de menos de 1.911 personas, se ha restado, y que además tiene un 3,8% una reducción positiva. Quiero decir que hay cosas que mejorar, porque lo repito, porque parece que esta parte se obvia de lo que digo. Hay muchas cosas que mejorar, no lo digo yo, lo dice la consejera, que es la que gestiona el área, y lo dijo abiertamente en el Parlamento. No somos partido de echar voladores cuando no hay que echarlos, pero creo que también hay que reconocer el trabajo que se está haciendo y que los partidos de la oposición son incapaces de reconocer. Eso me remite a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esa altura de miras y esa necesidad de tener, en cuestiones sobre todo, quizás por mi formación profesional o por la sensibilidad propia que tenga que ver con las personas y las políticas sociales, debemos tener altura de miras. Esta manía del Partido Socialista, de los partidos más a la izquierda, que quieren hacer suyas las banderas de políticas sociales, de políticas de igualdad, de diversidad, diciendo que ellos siempre lo hacen mejor y que nosotros lo hacemos fatal y que no tenemos ni idea, yo creo que deberemos ir liberándonos ya de todo esto. Invito una vez más al Partido Socialista y a Nueva Canarias a proponer, a ir de la mano. Es que estoy segura de que no hay ningún inconveniente por nuestra parte, ni en el Parlamento ni en el Gobierno de Canarias, para hacerlo. Y que además, reitero, o sea, Juan Antonio, el próximo día te traigo todos los datos que la consejera compartió, los discutimos tú y yo si quieres, pero los datos están ahí. Es que creo que no es una cuestión que se pueda debatir. Repito, hay muchísimas cosas que mejorar, sí, hay muchísimas cosas y pasos que dar y decisiones que tomar también. Estamos en una situación histórica, política y social complicada y hay que ser valiente desde el consenso y la tranquilidad y el ejercicio sereno de la política, ¿no?, de emprender esas acciones. Pero creo que reconocer ese avance es justo. Patricia, tú ese corte se lo podemos mandar a Clavijo para que lo escuche. Yo te lo compro a pie juntilla, pero es que la realidad es otra. Es que de verdad que, no sé, la gente, bueno, ese mundo maravilloso que cuenta, yo quisiera vivir en él, pero no es el real. Al igual le mandamos este corte a Clavijo y lo entiende, porque ¿sabes qué dijo Clavijo el otro día precisamente ante las iniciativas que Nueva Canarias presenta en el Parlamento y las rechaza todas? Es que no nos coge ni media, no nos coge ni el pie de página, porque estoy en el Parlamento y sé de lo que estoy hablando. ¿Y sabes qué dijo Clavijo? Es nuestro momento de gobernar, este es nuestro gobierno. Ustedes están en la oposición, con un total absoluto desprecio al trabajo de la oposición, con un rodillo total y absoluto. Es que no nos cogen absolutamente ni una iniciativa. Es que esto no consiste solo en ladrar, en gritar, en que estemos ahí siempre cabreados. Es que presentamos un montón de iniciativas, presentamos enmiendas, presentamos y nos sentamos con el gobierno cuando nos llama. Pero el gobierno no nos puede llamar
para que vayamos, para salir en la foto, para decir, este es un gobierno aperturista que habla con los grupos de la oposición y después no nos cogen ni una sola propuesta. ¿Sabes para qué es eso? Para salir en el corte de la autonómica que después dan en la noticia y decir, he reunido a todos los grupos de la oposición. Eso ya es diálogo. No, el diálogo también es coger las iniciativas, recibir propuestas. Si hemos presentado un paquete de medidas anticrisis y no nos cogió ni una, cuando estaba gritándole a Ángel Víctor que no le hacía caso, que tal, nosotros como oposición responsable... Fernando gritando. Hombre, gritando, que creo que Ángel Víctor lo tenía que estar oyendo en la castellana. No nos hacían caso. Después a la semana siguiente ya estaban sentados. Ya todo estaba resuelto. Pero el griterío se oía de la castellana. Porque Madrid no nos hacen caso y nosotros como oposición responsable estábamos presentando iniciativas y dejándoselas al gobierno para que también las hiciera suyas. ¿Sabes qué dijo? Este es nuestro momento de gobernar, el de ustedes ya pasó. Bueno, yo creo que vamos a ir dejando ya, si no les importa, este tema, porque es que hay muchos temas por tocar y solo lo hemos hablado. Empezamos con la guerra y nos hemos quedado en Canarias con las renovables y fíjense dónde hemos llegado. Bueno, hay un tema que me interesa muchísimo y es el tema de la migración. Estos días el obispo de la diócesis de Canarias, más concretamente el obispo de Gran Canaria, José Masuelo, defendía como buen cristiano, me imagino, llevando el evangelio a la acogida de inmigrantes, y decía una frase que a mí me llamó muchísimo la atención, y es que, entrecomillado, algunos deberían subirse a un cayuco 5 días para ver cómo llegan. Esto refiriéndose pues a todas esas personas que critican el que tengamos que coger inmigrantes que vienen en patera y que desgraciadamente Canarias está de alguna forma aguantando cuando las demás comunidades autónomas no se quieren hacer cargo. Estos son islas, no podemos olvidarnos, y están llegando muchos menores y es un problema que tenemos todos los canarios. Juan Antonio, voy a empezar por ti, que nos habla últimamente, y así le doy un poquito. Lo pillaste es que lo pillé bebiendo agua. Es que si dejo a Valentín no hablas tú, o sea que yo para que vayan hablando. Venga, voy rápido para beber agua. Venga. Estoy totalmente de acuerdo. Hay gente que, lo decíamos antes al principio, hay gente que pone la política por encima de la humanidad. Quien se sube a un cayuco, quien se sube a una patera para venir, viene huyendo de pobreza, viene huyendo de extrema necesidad, viene huyendo de guerra, viene huyendo de una situación de origen que es totalmente insostenible. A veces vemos imágenes de mujeres embarazadas, de niños menores de edad pequeños que están jugándose la vida y que muchos de ellos, por desgracia, no llegan ni siquiera hasta el destino después de haberse subido. Y sí, vemos las mafias dedicándose a ello y la gente que ya viene de extrema pobreza, que paga una pasta para subirse a una patera y que a veces no llega. O sea, pero la necesidad con la que se suben y que después aquí los tratemos, o hay gente que los trate como si fueran animales, como si fueran todos delincuentes, como, no, es que mira, que vienen con el iPhone, entonces esos pueden más que nosotros, y que la crítica sea simplemente deshumanizar a personas que vienen buscando una mejor vida y que además, que en muchos casos, porque la crítica es que en Canarias no caben, que también lo he escuchado, es que esas personas vienen a Canarias porque es la ruta más cercana para acceder, para después seguir hacia el continente europeo, para subir a Francia, para subir a otros países, para poder buscar trabajo y poder tener una mejor vida para después poder mandárselo a su familia. Lo que hay mucha, de verdad, deshumanización que a nosotros nos entristece. Y lo decía antes un poco con la cuestión del reparto de millones de migrantes, porque la situación actual en Canarias, que la sabemos con el reparto, es insostenible y vemos todavía cómo hay partidos políticos que no se sientan, que no hablan, que no les interesa absolutamente nada, que haya tantas personas o tantos menores, y digo personas porque al final ponemos siempre lo de menas y dejamos de lado que son personas. A mí es que la palabra menas no me gusta. O sea, pero por ejemplo, hay veces que ponemos por encima el término migrante que el de persona, y sí, para mí son personas. Independientemente que sean inmigrantes, lo que fuera, son personas. Y que haya gente todavía jugando a, pues no voy a la mesa, no me siento, porque tengo que hacer la contraria al gobierno, o a la contraria de alguien fuera con esto, y se olvida completamente de que vienen buscando un futuro y un porvenir mejor, que a mí de verdad que comparto absolutamente, y con eso cierro, las declaraciones de que alguno tendría que no lo deseo, pero tendría que vivir esa situación o ponerse en ese lugar para saber que no vienen a robar y que no son todos unos golfos como algunos quieren intentar dar a entender. De hecho, la visita del Papa León XIV viene a eso, a visibilizar un problema que tenemos en Canarias, porque somos la vía para poder acceder a Europa. No creo yo que la gente que venga en patera quiera quedarse aquí, porque esto es una isla y no da para más. Ellos quieren viajar a España, a Europa, al continente europeo, pero tienen que pasar por Canarias.
la visita del Papa precisamente es por eso, para dar visibilidad a una situación que para Canarias es insostenible y que vemos que otras comunidades, Patricia, que no se quieren hacer cargo, que dicen que no van a recoger menores, cuando ya nosotros estamos haciendo lo imposible porque estos niños estén aquí y que puedan recibir por lo menos lo primordial, ¿no? La verdad que hablar de este tema a mí especialmente ¿Te hiere? Sí. Me hiere un poco porque... Uy, me voy a emocionar. Bueno, pues no lo entiendo, ¿vale? Porque yo cuando veo a un niño o una niña, es que no puedo ver nada más que eso. No sé si me explico, quiero decir. Yo no estoy viendo un inmigrante que viene a robar o una persona que no se va a integrar en esta sociedad o un reto demográfico. Veo un niño o una niña. Soy incapaz de mirar más allá, ¿no? Entonces, bueno, creo que retomando el inicio de la tertulia, estamos hablando de derechos humanos, de oportunidades. Me gustaría que la gente reflexionara, que si están ahora en sus casas sentadas con sus familias y que miraran alrededor y qué les empujaría a jugarse la vida o a meter a un niño, una niña, o su hija, su nieta, su sobrina en una patera, ¿qué les empujaría a tomar esa decisión, ¿no? Y qué les empujaría a alejarse de su vida diaria, de su rutina, de dónde se criaron, de sus lazos de amistad. ¿Qué situación les empujaría a tomar esa decisión? Yo creo que si somos capaces de responder eso, que muchos responderán ninguna, pero porque no son conscientes de lo que estas personas viven en su país de origen, no estaríamos discutiendo esto una vez más. No se trataría esto como una cuestión de programa, ni una cuestión política, ni algo que habría que plantearse. Se trataría como lo que ha de tratarse, que es una urgencia humanitaria. También quiero traer a esta mesa una realidad que es todavía más cruel que esta, que es que yo no vi tanto problema cuando acogimos a los ucranianos. Entonces, estamos hablando también de xenofobia. Exactamente. Con lo cual... Y de racismo. Sí, con lo cual, bueno, pues mi opinión yo creo que es bastante clara, ¿no? Nosotros somos un país que perdón, se me salió lo nacionalista. una porque Juan Antonio no estoy yo, Hablo peninsular otra vez. Una comunidad autónoma de acogida, pero también fuimos un territorio de emisión de migrantes, ¿no? ¿Cuántas familias canarias no tienen gente en Venezuela o en Cuba? Hay que tener memoria histórica. Crees, Patricia, y por lo que me estás diciendo, que te tengo que dar, o sea, yo opino igual, ¿no? Que es que nos hemos vuelto racistas, o sea, miramos a la inmigración que viene en patera, que desgraciadamente viene en una situación muy complicada, pero no vemos la migración o la gente que llega desde otros países de Europa en avión. Mira, hoy tenía una discusión, y no quiero abrir el melón porque no quiero volver a enfadarme hasta el infinito y más allá, porque de verdad es que no quiero, pero hoy tuve una discusión con respecto a la regularización masiva, a este Real Decreto que se aprobó, ¿no? A ver, es que estamos hablando de personas con sus circunstancias. Hay que tener en cuenta casuísticas que no se van a poder recoger jamás en una ley, en un decreto, en un convenio, en una norma, nunca. Hablamos de personas, señores. Hablamos de personas que vienen aquí buscando un futuro, que no viene la mayoría a delinquir. Yo que vivo en el sur de Tenerife y hay mucho ruso, hay mucho... Yo le preguntaba a la persona con la que anduve discutiendo una hora entera, ¿tú me quieres decir a mí que tú das por sentado que cualquier persona con un nivel económico... Es que tú fíjate los baremos, ¿vale? Con un nivel económico menor, de per se seguramente venga aquí a delinquir, y un ruso forrado de dinero no ha delinquido nunca. Quiero decir, estamos entrando a valorar situaciones con unas premisas muy pobres y con unas premisas sin tener en cuenta que hablamos de personas, sin tener en cuenta, y desde una posición, si me permite, muy egoísta y muy europeísta, calificando culturas, maneras de vivir, formas de entender la vida, ¿no? Y además, no aplicando una igualdad real. La igualdad real no significa aplicar a todos los territorios el mismo criterio, porque no estamos en las mismas circunstancias, ni sociales, ni económicas, ni políticas, ni culturales tampoco. Entonces,
necesidad de titularizar, además recordemos que muchos de esos países a los que ahora, pues bueno, no queremos saber nada y son una molestia, fueron colonizados por muchos países europeos. Nosotros colonizamos Latinoamérica. Expoliamos, cogimos lo que quisimos, hicimos también muchas otras cosas buenas. El otro día también discutíamos el papel de Hernán Cortés en Latinoamérica, pero ellos también nos recibieron. Y tienen la cultura que tienen, también gracias a los españoles. Vamos a ver, es que la historia hay que mirarla en el contexto que se produce de la historia. Donde pero no podemos desprendernos de ellos, claro, como con el pueblo saharaui, por ejemplo. Creo que es un problema que se está analizando con unas premisas, bajo mi humilde punto de vista, y esto no lo estoy diciendo como miembro de Coalición Canaria, lo estoy diciendo como Patricia León, simple y llanamente de Jera, Tenerife, Canaria, española. Creo que este problema se está analizando con unas premisas equivocadas. No estamos viendo esto como un problema humanitario, sino como un problema económico, como un problema político, como un problema ideológico incluso, ¿no? Se está utilizando, bajo mi punto de vista. Valentín. Bueno, yo creo que tanto el obispo como el papa, una institución que influye mucho a lo largo y ancho del mundo, han puesto en el centro a la humanidad, han puesto en el centro los derechos humanos. Como institución, además yo creo que es una obligación moral, ética, el pedirle al mundo que no se puede mirar para otro lado ante un drama humanitario que recordemos que es de todo un continente. De África, 2.500 millones de habitantes, un continente que crece en población, pero también crece en conflictos y en situaciones que hacen que la población tenga que migrar, tenga que buscar ya no una vida mejor, sino una vida, o sea, no perder la vida. Y lo hacen jugándosela en el mar. Es que es razonable y además muy de acuerdo tanto con el obispo como la visión que el Papa ha dado. De hecho, visita Canarias precisamente porque este drama humanitario en Canarias es donde se manifiesta, en esta frontera sur de Europa, que vive pues casi que en solitario y en muchas ocasiones además lo hemos puesto sobre la mesa de una forma absolutamente injusta porque la solidaridad internacional no se deja ver, ni está ni se le espera. Canarias viviendo en solitario e incluso con la oposición de muchas comunidades, de muchas regiones, de muchos territorios del Estado español y bueno, es que al fin y al cabo son valores humanos, son valores éticos, son valores morales, el ayudar al necesitado, es que lo dicen los escritos de la propia Iglesia Católica. No sé qué esperaban algunos que hicieran. Eso sí, yo voy a decir una cosa, los políticos y las políticas de algunos grupos políticos, y quiero señalar precisamente a algunos partidos como Vox y Partido Popular, que vayan a hacerle la genuflexión y a besarle la mano al Papa cuando venga. Lo van a hacer. Que se vayan a confesar según salgan de allí porque se van al infierno. Porque lo que hacen en su acción política y sobre todo en el caso de la extrema derecha es inadmisible. Poner el foco sobre los migrantes para conseguir votos y politizarlo además de una forma absolutamente ruin y torticera, bueno, como vayan a besarle la mano al Papa, yo creo que debe darle con la otra, o sea, es que así de sencillo. Pero claro, porque Papa absolutamente tiene los evangelios aquellos de 70 veces 7, ¿no? Sí, pero bueno, el Papa... Pero que no, vamos, que si fuera un humano normal, como tú o como yo, que no vemos que es el Papa, que es la figura, o sea, la representación de Dios en la tierra, pues hombre, yo por una mano yo daría con la otra, porque a mí me molesta, pero claro, es el Papa. Espero, aparte de este chascarrillo, entiéndase, sí. Espero que esto sirva para que esta institución que influye a lo largo y ancho del mundo, como decía, que puede influir en las instituciones políticas, que puede influir en Europa, que puede influir en el resto del mundo, sea capaz de que esto se visibilice, que esto no acabe siendo un concierto, por favor, que esto sea que el fin y el objetivo por el cual... Es que hay que dejarlo claro, que viene por eso, no viene porque venga a ver el Heliodoro, vamos. Viene a cumplir un compromiso del ya fallecido Francisco, que fue el compromiso de venir a Canarias para visibilizar y para ver en primera persona
ese drama humanitario que además en Canarias es uno de los puntos rojos, uno de los puntos calientes en el mundo. Y ese es el objetivo. Y eso es para lo que debe de servir esta visita y para lo que esta institución debe de ponerse al servicio, que lo está haciendo y aplaudo ese mensaje. Y a todos aquellos fariseos y fariseas que vayan a besarle la mano y después vayan a las instituciones a decir que no quieren, a decir que los migrantes no, y que no los quieren en sus territorios y que apoyan las tesis xenófobas de otros lugares, que se vayan a confesar según salgan de allí, porque se van al cadalso. En eso estoy de acuerdo. Yo creo que todos, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, Juan Antonio. Para mí que había una cosa importante que sea Patricia, y que no siente precedente, eso es broma ya. Ay, madre, que no te quejes, que hoy estamos bastante de acuerdo contigo, Yo comparto totalmente lo de la xenofobia, y además el problema de la xenofobia es un problema también de aporafobia. O sea, un problema de que las personas que vienen en patera son personas pobres, y son personas de clase muy, muy, muy pobres. Porque como bien decía, no es el mismo problema para el resto de personas migrantes que vienen de otros países, pero que vienen en avión. Y si no, miren los casos. Vox, por ejemplo, en muchos casos habla de que hay que eliminar a todo tipo, o a los migrantes hay que echarlos. Sin embargo, Demer y todos los apellidos ultra mega compuestos de países norteeuropeos y de otros lugares, o sea que al final en Vox, españoles, no hay ni uno. Bueno, Ortega lo echaron. Porque eso es. Entonces, no hay ni un solo español, entonces ¿cómo con...? Queda? Es que ya queda... Abascal. Y la... Iba a decir otra cosa, pero... No, dilo. ¿Y la mujer? Y la mujer, sí, la mujer no, tiene... pero aquí no nos vamos a meter con la mujer. No, tiene solo por otro lado. No, ya no. Pero que es raro. Después, porque decías lo de extrapolar... O sea, eso ya es una realidad en España. O sea, Partido Popular y Vox pactan un pacto en Extremadura, pactan un gobierno en Extremadura en el que hay que imponer las cuestiones nacionales, en el que a las personas que... La palabra fue, además está escrito, nadie de fuera delante de un español. Eso es lo que está escrito, es lo que ahora el PP dice que no, casi no puede ser, porque además no es legal. Pero que está firmado. Pero está firmado y hoy tomó posesión la presidenta Guardiola. Exacto, sí, Guardiola, María Guardiola. Pero es que después tienen cuestiones, ya no solo eso, sino cuando entras a los textos y revisas el programa, de cuestiones también de regularizar, de no permitirles acceso a la sanidad, de no permitirles acceso a la educación, o sea, de no garantizarles ningún derecho constitucional que tenemos en el país. Y por último, yo creo que también a estos partidos, de alguna manera, y perdonen que sea yo tan punitivo, hay que castigarlos. Yo creo que a Partido Popular no es Partido Popular de Canarias, Partido Popular de Extremadura, Partido Popular de X o de Y, todos se rigen por su normativa de Madrid, porque además lo hemos visto en infinidad de ocasiones como ellos opinan todos a la misma. Que el Partido Popular no se siente y que en Canarias tengamos un silencio de que no han salido ni siquiera Manuel Domínguez a decir por qué no se sentaron las comunidades autónomas, sino poco menos que, bueno, es que tengo que hablar con ellos. Que en el gobierno de Canarias no se le haya trasladado tampoco, se le haya dicho, oye, chico, que tú estás gobernando Canarias y tenemos un problema de migración. O sea que hay un silencio cómplice porque están gobernando, tampoco me parece justo, porque al final volvemos a primar lo político por encima de la humanidad. Yo creo que hay que ser tajantes y decirles, mira, esta vía no, porque es una vía que comete en muchos casos crímenes de lesa humanidad por, como los que tenemos firmados en el pacto, ¿sabes? De cuestiones que son básicamente humanas. Eso de negar la sanidad, por ejemplo, a un niño, a mí que me parece la mayor barbaridad donde está nuestro sentido, o sea, nuestro principio. Es que es compasión, o sea, que tú veas a un niño enfermo y que tú le niegues. Y muy importante, una cosa que me gustaría decir, si me lo permite. Sí, pero rápido porque nos vamos a relacionar no se puede, porque no hay ningún dato que lo sostenga, que los servicios públicos funcionan mal por culpa de los migrantes. Eso es una falacia. Una barbaridad. Hay que decirlo así. Los sistemas públicos funcionan mal porque hay mala gestión, porque los presupuestos no se ejecutan y por muchas cuestiones. Pero echar la culpa a más que es algo, digamos que residual dentro del sistema, es una absoluta falacia. Y es lo que estos partidos están haciendo y es responsable de ellos y de quienes les dan cobertura. Bueno, hemos llegado ya al final, me han dicho 2 veces corta y yo sigo dejando que todo el mundo hable, entre ellos yo. Pero bueno, antes de terminar, el piropo y el rastrillazo. Patricia, rápido, por favor. Rápido, yo tengo 2 rastrillazos. Uno para el Consistorio Municipal de Adeje, que ha sido consciente de una situación de peligrosidad, de miedo por parte de las personas que viven en Adeje, que emprenden su proyecto laboral en Adeje y que han visto en las últimas semanas cómo se les ha robado a cualquier hora del día. De día entran con armas peligrosas, con los dueños del local dentro y se enfrentan a ellos, y la verdad es que la inacción
clama a la necesidad de hacerles este requerimiento de que por favor tomen decisiones para poder paliar y transmitir esa seguridad a las personas que viven en Adeje, porque bueno, aunque ellos no lo crean, hay personas que sí que viven en las zonas turísticas. Y el otro rastrillazo se lo tengo que dar a una persona que se ha sentado aquí con nosotras en otras ocasiones, pero me veo en la obligación de dárselo con nombres y apellidos, que es a Juan Antonio Molina, concejal del PP del Ayuntamiento de La Laguna, por su lamentable entrevista y sus lamentables declaraciones respecto al colectivo asexual de la isla de Tenerife y en general del colectivo LGTBIQA+. Y mi piropo se lo voy a dar al Instituto Canario de Igualdad, al Ayuntamiento de La Laguna, que personalizo en Dailos, y esto es un poco al Cabildo Insular de Tenerife, porque hemos apostado un año más por unas jornadas muy importantes que ponen sobre la mesa una cuestión que es muy tabú muchas veces para las mujeres, que se llaman las jornadas Menopausia Power, donde se va a tratar de manera integral algo por lo que todas vamos a tener que pasar en algún momento de nuestra vida. Se celebran este sábado 25 desde las 10 de la mañana en el hotel, corrígeme Juan Antonio, que tú sabes, Nivaria, ¿no? Sí. Exacto, en el Hotel Nivaria, y bueno, están las entradas agotadas. Pero ¿Agotadas? Agotadas. Ay, qué bueno. Sí, sí, la verdad es que sí, ha tenido mucha aceptación, porque además se aborda el tema de una perspectiva transversal. Hay una ginecóloga, una psicóloga, una nutricionista, una fisioterapeuta, ¿no? Y creo que es bueno, que es necesario hablar de estas realidades que nos atraviesan a todas y que siempre han sido como algo de lo que no se puede hablar, ¿no? La necesidad de también incluir una perspectiva de género en los estudios médicos y en el abordaje de estas realidades. Muy bien, rápido, Juan Antonio o Valentín, el que quieran. Venga, Valentín, rápido. Bueno, pues en este caso quiero empezar por el piropo, y es esa enhorabuena que le quiero dar a las camareras de piso, a las Kelly, que han visto cómo el Parlamento, por unanimidad, a través de la modificación de la ley turística, ha recogido esas demandas que además eran históricas, que desde Nueva Canarias venimos defendiendo desde hace mucho tiempo, para esas mejoras de las condiciones laborales de esos medios, como esas camas elevables y algunas otras adaptaciones, para hacer digna y hacer, digamos, que su desempeño laboral sea de una forma pues más digna y más saludable. Y más saludable, porque al final el principal sector económico de Canarias no puede tener a sus empleados y empleadas en condiciones laborables como las que estaban. Así que desde aquí está este reconocimiento y bueno, que hay que empezar a aplicarlo desde ayer. Y el rastrillazo, pues en este caso, mientras el Hospital del Norte y el Hospital del Sur en Tenerife sigan siendo un misterio sin resolver, con plataformas ciudadanas o plataformas empresariales demandando soluciones reales, por ejemplo en el caso del Hospital del Sur de Tenerife, pues a la Consejería de Sanidad, porque sigue en el sueño de los justos, mientras la ciudadanía, pues ya no hablemos de las urgencias en el Hospital de Luc, que aquello sigue siendo un campo de batalla, ¿no? Pues un rastrillazo a la Consejería de Sanidad, porque siguen en el sueño de los justos, siguen hablando de grandes mejoras y grandes inversiones, pero que no llegan, y esos hospitales siguen siendo casi que materia para Iker Jiménez o alguno de estos, porque de hospitales tienen poco y de otras cosas mucho más. Juan Antonio, ¿terminas tú? Venga, yo... ¿Sí? O sea, que sí, que te toca a ti. Voy a ser rápido. El piropo se lo voy a dar al gobierno por la regularización de las 500.000 personas migrantes. ¿Viste? Disparado. Disparado. Se lo voy a dar al gobierno por haberlo aprobado. Hemos hablado aquí durante toda la tertulia, casi toda la tertulia, de la migración y de las personas que vienen de otros países para buscar un mejor porvenir, y el poder garantizar derechos, que puedan tener derecho a la sanidad, o que puedan tener cotizaciones, que puedan tener derecho a vacaciones, que puedan tener cualquier mínimo derecho que está garantizado por ser ciudadano de España y por estar amparado bajo el ordenamiento jurídico que tenemos, es de celebrar y de felicitar. Así que yo, el piropo para ello. El rastrillazo, sin embargo, se lo voy a dar a Drago Verdes Canarias, porque salieron unas declaraciones el otro día de Héctor Morón diciendo que no pretenden confluir con la izquierda. Drago Verdes Canarias se vende como la alternativa a la izquierda, ¿no? Que son la izquierda real en Canarias, y que ellos van a sacar adelante el gobierno porque necesitamos un gobierno progresista. Y cuando piden Nueva Canarias y le piden Podemos sentarse para llegar a un acuerdo o una confluencia de izquierdas, como estamos viendo a nivel nacional,
No, esto no nos interesa. Nosotros hablamos de obediencia canaria. Para traducir lo que significa obediencia canaria, Drago, obediencia canaria es hacer lo que diga Fernando Clavijo, porque es lo único que han hecho durante todo este tiempo que llevan como partido político. Y mientras pierden el tiempo diciendo que la obediencia canaria es que a Alberto Rodríguez se le tenga que indemnizar con 134.000 euros. Entonces, yo creo que hace falta, como dije antes, menos titulares y un poquito más ponerse a trabajar y centrarse de verdad por aplicar lo que uno pide, porque si no, lo que está haciendo es completamente un hipócrita. Y si no, si al final lo que no quieren es que haya un gobierno de izquierda, si al final lo que no quieren es luchar por los intereses de Canarias, que lo digan, que es tan fácil como eso, porque lo que están haciendo es mentir y además mentir de manera descarada y hacer el ridículo. Bueno, hemos llegado al final, ya hemos sentenciado, porque quedan muchos temas por hablar. Hablábamos, por ejemplo, de María Guardiola, que hoy fue la investidura, y de esos acuerdos a los que ha llegado con vos. La pobreza infantil en Canarias es un tema muy importante, pero ya lo tenemos que retomar la próxima semana. Los insultos de una concejala socialista a la alcaldesa de Arona, en el pleno de aprobación de presupuestos, también lo íbamos a tocar, y también un tema que Patricia ha tocado a última hora, que es que Coalición Canaria pues advierte y está muy enfadada por la inseguridad creciente en Adeje, y el gobierno de Adeje tiene que hacer algo. Bueno, estos y muchos temas más que nos han quedado pendientes, pero el tiempo no nos da para más. Agradecer a los contertulios. Patricia, León, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Inma, y a mis compañeros de mesa. Siempre es un placer debatir y bueno, contraponer ideas, ¿no? Yo creo que eso es un avance importante. Juan Antonio Báez, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Que al final hasta nos reímos, porque el acento peninsular estuvo hoy. Y por supuesto a Valentín Correa, muchas gracias. Espero que te hayas sentido a gusto en esta primera tertulia conmigo, en esta casa en Canal 10, y sabes que estás invitado y contaremos contigo próximamente. Sin lugar a dudas, además, agradecerles la invitación y la salud democrática de esta mesa, porque al final la democracia consiste en esto, en debatir, en contraponer. A veces nos soltamos algún chascarrillo, pero yo creo que también para que la gente no se nos aburra también, no se aburra en casa. Y bueno, agradecerles la invitación a este espacio y bueno, también a los compañeros de mesa. Muchas gracias a los tres. Nosotros nos vamos, volvemos la próxima semana. Recuerden, a partir de las 8 en la tertulia de Canal 10. No se vayan, porque hay un montón de cosas que ver a lo largo de las próximas horas en esta casa, en Canal 10. Nosotros volvemos el próximo miércoles. Sean felices.